hacer oración. Jesús dijo mínimo 1 hora. ¿No han podido hablar conmigo ni siquiera 1 hora? 2, leer la palabra de Dios, porque dice el maestro, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leerla. Y 3, predicarla a la familia, a los hijos, a su manera. No tiene que ser filósofo, no tiene que ser teólogo, no tiene que ser doctor. Usted puede predicarle la palabra de Dios, leer el Evangelio de San Marcos, de San Lucas, de San Juan, el que usted quiera, las cartas de San Pablo, o usted puede leer los Salmos, puede leer Proverbios, Eclesiásticos, Eclesiastés, lo que usted quiera, donde estén los consejos que Dios nos da y las orientaciones, que es una luz, una lámpara para nuestros pasos. Eva, ¿y por qué no lo hacemos? Es que yo no sabía, perfecto. Pero a partir de hoy, ¿por qué no lo hace? Si ya un cura se lo está explicando, se lo está mostrando con el Evangelio, cómo lo hacía Jesús, cómo quiere Jesús que nosotros expulsemos al demonio. ¿Cómo? ¿Por qué no lo hace? Es que no estoy acostumbrado, eso es verdad, no está acostumbrado. Pero ¿por qué no comienza? Te vas a morir y no vas a leer la palabra de Dios, te vas a morir y no le vas a predicar a tus hijos la palabra de Dios. Yo lo digo por experiencia, mire, yo soy el resultado de un papá y una mamá que cuando yo era niño, metido en las piernas de mi madre, ahí escuchaba la palabra de Dios y ahí oraba. Con el respeto a mis maestros y a mis profesores en el seminario, el amor a la palabra de Dios y el amor a Dios, la doctrina de la iglesia y la vida espiritual, yo no la recibí en el seminario, la recibí en la casa. En el seminario unos me ayudaron a crecer, a pulir, y otros me mataron un poco la fe que me dieron mis padres. Y era una lucha para que no me mataran la fe. Pero papá y mamá habían sembrado una buena semilla. La habían regado, la habían cultivado. Aquí le voy a contar una parte de mi historia. Y cuando yo entraron 55 conmigo. Y como la mayoría, en aquel tiempo, la mayoría iba a estudiar filosofía y se salía, no seguían la teología. Sino como esos estudios valían para otros estudios, entonces estudiaban 3 años de filosofía y se salían y se iban. Y ya servían para otra universidad y ahí estudiaban de gratis porque eran en el seminario. Entonces no querían ser santos ni querían servirle a Dios, lo que querían era estudiar para adquirir un título. Y de ahí venía, pues imagínense, recogían de todas partes. Ahí venían borrachos, sinvergüenzas, ahí venían ladrones, ahí venían de toda clase. Y yo recuerdo que cuando me encontraban, porque a mí me enseñaron a leer la Biblia, me enseñaron a orar, y me encontraban leyendo la Biblia, orando en el seminario y me decían, Toro, usted tiene que irse de aquí. Usted es anticuado, usted está loco. Y nosotros vamos a luchar para que usted se largue de aquí. Me decían los seminaristas. Porque ellos no sabían de eso, no sabían las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. No les importaba, venían del mundo, venían con otras intenciones. Y se reían y se burlaban. Pero mi padre y mi madre habían sembrado en mi corazón la semilla bien sembradita. Y ellos decían, usted se va. Y yo decía, si Dios quiere que me vaya, me voy. Pero a lo mejor se vayan ustedes primero. Se fueron 50, llegamos nomás 5. Y eso que decían que me iban a sacar, que me iban... Se fueron ellos primero. Caramba, ¿no? Qué triste que la familia de ahora no siembren la semilla. Y dice entonces que Jesús oraba, Jesús evangelizaba y así los demonios huían. ¿Será que en su casa los demonios huyen? ¿Con qué? Cuando voy al brujo y vengo y le digo al brujo que me haga un despojo en la casa para que saque los demonios. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Es un engaño de Satanás para tenerlo a usted creyendo de que él ya no está ahí. El brujo es un sacerdote de Satanás que viene a consagrar su alma a Satanás y ya Satanás le dice, ese es mío, lo dejo tranquilo. Qué bárbaro, ¿no?
¿Cómo hace usted para sacar los demonios? No, invito a los evangélicos para que hagan culto en mi casa y ahí me sacan los demonios. ¿Y no sabe que uno de los demonios o el diablo es el padre de toda mentira? ¿Y que los protestantes trabajan con la mentira y el engaño? ¿Que andan engañando a la gente solamente para sacarles el diezmo? Diciendo que ellos vienen de Cristo cuando usted sabe que la iglesia de ellos fue fundada hace 50 años, 100 años. ¿Qué son los verdaderos cristianos cuando no tienen ni siquiera 500, bueno, ya te cumplieron 500 años? Y todas las mentiras que dicen. ¿Y le van a sacar el diablo? Nosotros necesitamos ser conscientes y saber que Jesucristo por algo puso allí que teníamos que predicar el Evangelio. Y el Evangelio es necesario que usted y yo lo prediquemos para que la gente pueda creer y pueda alcanzar la salvación. San Marcos capítulo 16, versículo 15, nos viene a decir que Jesucristo le dejó un encargo a todos los cristianos en el mundo entero. El encargo es claro: ir a predicar el Evangelio. Escúchelo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez. Y les dijo: Vean el encargo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Porque de esa manera se expulsa al diablo. Se expulsa la mentira, el engaño, la falsedad. Cuando se predica el Evangelio, pácata. La verdad es verdad. Nadie la puede cambiar. Pero si no predicamos el Evangelio, cualquier tonto viene diciendo tonterías, diciendo mentiras. Cualquier tonto se autonombra pastor y dice: yo tuve una revelación, aleluya, gloria al Señor. El Señor me dijo: Pánfilo, funda una nueva iglesia, porque la iglesia católica se prostituyó. Y le meten ese cuento a los demás. Le meten ese cuento. Y la gente se deja llevar por cuentos, porque no han escuchado el Evangelio. ¿Y por qué no han escuchado el Evangelio? Porque los cristianos hemos perdido la razón de ser. Jesucristo nos mandó al mundo para evangelizar. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Comenzando por los curas y los obispos. Los curas y los obispos, los que no me están viendo por internet. Los curas y los obispos que no me están viendo por internet. Los que me están viendo no. No quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren predicar la palabra de Dios. Y es triste. Por eso es la crisis que tenemos. Pero Jesús ya nos dio una misión. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero ojo, miren para qué. Pongan cuidado. El que creyere. ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio? Para que la gente crea. O sea que la fe no se compra en una farmacia, ni en una panadería. No viene en las bolsas de CLAP del gobierno. Ahí no viene la fe. La fe viene por el oír la predicación de la palabra de Dios. De modo que si ustedes no leen la Biblia, su fe se quedó estancada, chiquitica, pequeñita. Crecieron de cuerpo, pero de espíritu no. La fe de la mayoría de los cristianos es una fe enana. ¿Cuál es la fe que ustedes tienen? La que le dieron el día de la catequesis, cuando hacían la primera comunión. Las veces que el catequista o el cura le habló, le predicó en la catequesis, esa es la única fe que usted tiene. De ahí en adelante han pasado años y años y usted no ha leído la palabra de Dios y usted no ha cultivado la fe y la fe quedó enana, chiquitica. Viene un protestante, le dice unas cuantas mentiras y como la fe suya es pequeñita, lo agarra y se lo lleva. Si es un testigo va, ya se lo lleva. Pero si es adventista, entonces ya no será testigo va, sino será adventista. Pero si le llegó un pentecostal, entonces ya no será ni testigo va ni adventista, sino será pentecostal. Porque se lo lleva para donde venga. ¿Por qué? Porque su fe se quedó estática. Creció en estatura de cuerpo,
pero en estatura espiritual de la fe no ha crecido. Porque no ha querido preocuparse por escuchar la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios. Realmente, cristiano que me escucha, ¿quieres tener fe? Lee la palabra de Dios. Pero lee la palabra de Dios tal y como está. No sea torero. El torero le saca cuerpo a la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado que Jesucristo hizo un milagro de la multiplicación de los panes? Y que repartió los panes y más bien sobró 12 canastos. ¿Se acuerdan o no están cuando eso? Pero los que no quieren creer, le sacan el cuerpo y dicen, no. Jesús no tuvo poder para multiplicar los panes. Jesús lo que dijo fue, a ver, ¿cuántos panes tiene usted? ¿Cuántos panes tiene usted? Trae. Y Jesús entonces, como todos pusieron un pedacito, alcanzó y sobró para todos. Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. En vez de creer que Jesucristo es Dios y tiene el poder para multiplicar los panes y para hacer muchas cosas más, Jesús caminó sobre las aguas. Si usted quiere creer, usted dice, Náguara, ese es Dios, ese es poderoso, ese es mi Señor. Nadie puede caminar por las aguas como Él, magnífico. Pero si usted no quiere creer, usted dice, no, eso es mentira. Eso es que ese día sopló un viento, mucho calor, ¿sabe cómo hace el calor ahorita? Y entonces se secó la quebrada y pasó Jesús por ahí y no era nada. Porque usted no quiere creer. Porque las Sagradas Escrituras fueron escritas para que usted y yo creamos. Lo que está en la Biblia es para que nosotros creamos. Pero la gente, en vez de creer lo que dice la Escritura, le sacan el cuerpo y sacan excusas e inventan tonterías. La palabra de Dios, según dice Juan 20:30, ese evangelio que Jesucristo nos ha dejado escrito, es para que creamos. Porque Jesús dice, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea. Entonces el evangelio es para que usted y yo creamos. Pongan cuidado, Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Las hizo, que la gente diga que es mentira, el problema de ellos. Hay testigos en presencia de sus discípulos. Las hizo, es Dios, es poderoso. Las cuales no están escritas en este libro. Muchas de esas no se escribieron, solo se escribieron unas cuantas, pongan cuidado. Pero estas se han escrito. Estas, ¿para qué se escribieron? ¿Para qué tenemos en la Sagrada Escritura lo que hizo Jesús, la vida de Jesús? ¿Para qué? Estas se han escrito. Atención, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Para qué? Aquí está la lupa, aquí está la lupa. Pongan la lupa y háganle zoom. ¿Para qué fueron escritas? Esto que está aquí en la Biblia, ¿para qué fue escrito? Para que creáis. ¿Para qué fue escrito? Para que creáis. Y cuando usted no lee la Biblia, no le cuente a nadie, usted no cree. Usted se vuelve ateo. Usted se vuelve creyón. ¿Y qué es un creyón? El que le cree a los políticos. ¿Usted no se da cuenta en Venezuela la gente como le creyó a los políticos? ¿Y cómo estamos? ¿Y todavía hay tontos que le creen a los políticos? Y Venezuela está destruida porque la gente dejó de creer en Dios y creyeron en un comandante supremo y eterno, que de eterno no tiene nada porque ya murió. ¡Oh, no! Por creyones. Porque dejaron de creer, porque no quisieron leer la palabra de Dios para creer. Se volvieron creyones. Esto ha sido escrito para que creáis. Y si esto ha sido escrito para que crean, y usted no la lee, ¿puede imaginarse de qué tamaño es su fe? Pero si usted comienza a leerla, ¿se puede imaginar lo que ahí está prometido? Su fe va creciendo. Creciendo.
Y comienza a vivirla, y comienza a gustarla y a saborearla. Y se siente orgulloso como los santos mártires, orgulloso de dar la vida por Cristo. No tiene miedo a dar la vida por Cristo. No tiene miedo que lo insulten, que no, porque usted está viviendo su fe, lo disfruta, sabe lo que hace.